Buenos días. Vamos a probar un segundo el sonido. No sé si les habló ya, Monseñor. Estamos grabando esto, vamos a estar en el internet, en el YouTube. Cuando quieras, Tele. Que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma. Devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Esta está la guerra de tu gracia. Enséñame, Señor, tus decretos. Mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les ama a ustedes, les ha escogido y les ha propiciado la buena nueva de salvación. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos ciudadanos del reino de Dios y de nuestra patria, algunas veces se le acusa a la Iglesia de mezclarse en política o en los asuntos del Estado. Pero la Iglesia tiene que alzar su voz profética para formar la conciencia de sus miembros con respecto a aspectos morales, de cuestiones políticas y económicas, para procurar que las leyes de Dios, los derechos humanos y la dignidad del hombre sean respetados. Un buen cristiano debe ser también buen ciudadano y debe asumir sus
responsabilidades hacia la comunidad humana. La Iglesia y el Estado deben respetarse mutuamente sin tratar de controlarse mutuamente. Demos al Estado lo que pertenece al Estado y a Dios lo que pertenece a Dios. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso a Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos. por Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿Qué hemos hecho nosotros a favor de nuestro país? ¿Hemos hecho algo para enriquecerlo con los valores del Evangelio? Examinémonos ante el Señor. Señor Jesús, tú lloraste sobre Jerusalén porque tu pueblo judío no reconoció la llegada del reino de Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, tú criticaste a los líderes religiosos de tu país porque llevaban por mal camino a su pueblo. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, en la cruz tú pediste a tu Padre que perdonara a los que te rechazaban de entre tu pueblo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos todos nuestros pecados. Ayúdanos a vivir según el Evangelio y llévanos a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Dice el Cordero, quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Solo eres santo, solo es altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Oremos para que el Señor dirija a este mundo. Señor, Dios Todopoderoso, tú diriges el mundo y a toda la humanidad a su destino a ti.
Da a los líderes del mundo y de nuestro país una visión de futuro que sea a la vez imaginativa, realista y respetuosa de la dignidad y de los derechos humanos. Ayúdanos a dar testimonio en la vida de cada día de los valores del Evangelio y a involucrarnos con valentía en el trabajo de libertad, integridad y justicia. Que ojalá así construyamos una comunidad que preanuncie eficazmente nuestra patria del cielo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amen. Please be seated. Primera lectura. El Señor tomó de la mano a Ciro para someterle ante las naciones. El profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Respuesta, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen, han sido, Señor, quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tributenle honores a su nombre, ofrezcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido, su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdamos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien nos ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la mañana de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñanme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Please be seated. In this morning's gospel, the Pharisees team up with the Herodians to trick Jesus. The Pharisees are the Jewish leaders, and the Herodians are the Romans. Normally, the Pharisees and the Herodians are arch enemies. The Herodians are the conquerors of Israel, and the Jews are the conquered people. Israel is under Roman rule, but in today's gospel, they team up against Jesus, who poses a threat to both of them. En el Evangelio de esta mañana, los fariseos se asocian con los herodianos para engañar a Jesús. Los fariseos son los líderes judíos y los herodianos son los romanos. Normalmente los fariseos y los herodianos son archienemigos. Los herodianos son los conquistadores de Israel y los judíos son los conquistados. Israel está bajo el dominio romano, pero en el Evangelio de hoy se asocian contra Jesús, que representa una amenaza para ambos. So the Pharisees and the Herodians approached Jesus and asked him if Jews should pay the Roman tax. Now, if Jesus says the Jews should pay the Roman tax, the Jews will not like him. If Jesus says the Jews should not pay the Roman tax, then he's a revolutionary and can be arrested, jailed, and even executed by the Romans. Entonces, los fariseos y los herodianos se acercaron a Jesús y le preguntaron si los judíos deberían pagar el impuesto romano. Si Jesús dice que los judíos deben pagar el impuesto romano, a los judíos no les gustará. Si Jesús dice que los judíos no deben pagar el impuesto romano, entonces él será culpable de promover revolución contra el imperio romano
y puede ser arrestado, encarcelado e incluso ejecutado por los romanos. Jesus knows that they are trying to trip him up, so he calls them hypocrites. But Jesus is very brilliant in the way he answers the question put to him. He asks them to produce the coin that is used to pay the tax. Now, the coin the Jews must use to pay this tax is stamped with the Roman emperor's head and declares that the emperor is the Son of God. Jesus then declares, "Render unto Caesar the things that are Caesar's, and render unto God the things that are God's." Jesús sabe que están tratando de hacerle tropezar, así que él los llama hipócritas. Pero Jesús es muy brillante en la forma en que contesta la pregunta que se le hizo. Él les pide que produzcan la moneda que se usa para pagar el impuesto. Ahora la moneda que los judíos deben usar para pagar este impuesto está marcada con la cabeza del emperador romano y declara que el emperador es el Hijo de Dios. Jesús declara, dad a César lo que es de César y rindan a Dios lo que es de Dios. But how does this morning's gospel apply to you and me? The question we're being asked by this morning's gospel is, do we follow God or do we follow man? As Catholic Christians, what do we do if what God says and what man says are opposed to each other? This is not a question that is only appropriate to us today. It was asked when the communists came to power in Russia in 1917. It was asked when Hitler came to power in Nazi Germany. It was asked in every country when the communists came to power. In all these examples, atheists ruled. Pero, ¿qué nos dice el Evangelio de esta mañana a usted y a mí? La pregunta que nos hace el Evangelio de esta mañana es, ¿seguimos a Dios o seguimos al hombre? Como cristianos católicos, ¿qué hacemos si lo que Dios dice y lo que dice el hombre se contradicen el uno al otro? Esta no es una pregunta que solo nos es apropiada hoy. Se preguntó cuando los comunistas llegaron al poder en Rusia en 1917. Se preguntó cuando Hitler llegó al poder en la Alemania nazi. Se preguntó en todos los países cuando los comunistas llegaron al poder, en los tres ejemplos gobernados por ateos. In the United States today, the church, what she teaches and what she believes, is under attack. There are those in government who interpret the First Amendment to the U.S. Constitution as freedom from religion, as opposed to the original meaning, freedom of religion. Due to their interpretation of the First Amendment, the Ten Commandments of the Judeo-Christian Bible and the backbone of U.S. laws can no longer be displayed on government property. They did not change the laws that came from the Ten Commandments. They just forbade showing the Ten Commandments in biblical form, the two tablets Moses brought down from Mount Sinai, for a fear that it might offend someone. En los Estados Unidos hoy, la iglesia, lo que ella enseña y en lo que ella cree está bajo ataque. Hay quienes en el gobierno interpretan la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos como la libertad de la religión en oposición al significado original, la libertad de la religión. Debido a su interpretación de la
primera enmienda, los 10 mandamientos de la Biblia judeo-cristiana y la columna vertebral de las leyes de los Estados Unidos ya no se pueden mostrar en propiedades gubernamentales. No cambiaron las leyes que vinieron de los 10 mandamientos, sino que simplemente prohibieron mostrar los 10 mandamientos en forma bíblica, las 2 tablas que Moisés bajó del monte Sinaí por temer a ofender a alguien. So what are we as Christian Catholics to do when the government says something that goes against God and what the church teaches? Should we don black masks and engage in violent protest? Should we go out and block traffic on the freeway, or loot, or cause property damage? I say that such behavior is beneath the dignity of Catholic Christians. There are ways to peacefully protest something that goes against what we truly believe in. Violent protest is never the answer. If nothing else, we do not have to support a behavior that we do not believe in. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos católicos cuando el gobierno dice algo que va en contra de Dios y lo que la Iglesia enseña? ¿Deberíamos ponernos máscaras negras y participar en protestas violentas? ¿Deberíamos salir y bloquear el tráfico en la autopista o saquear o causar daños a la propiedad? Digo que tal comportamiento está por debajo de la dignidad de los cristianos católicos. Hay formas de protestar pacíficamente contra algo en contra de lo que realmente creemos. La protesta violenta nunca es la respuesta. Si no es otra cosa, no tenemos que soportar un comportamiento en el que no creemos. In the past, landlords attempted to increase rent in Richmond to rates considered by many renters to be too high. At the time, Richmond did not have any rent control laws. The renters protested at City Hall. They marched. They carried picket signs. The television news came out and forced to film and publicize the renters' complaints. The city council voted in rent control. Peaceful demonstrations brought about social change, and some of the members of this church got their pictures on the TV news. En el pasado, los propietarios intentaron aumentar el alquiler en Richmond a tasas consideradas por muchos inquilinos como demasiado altas. En ese momento, Richmond no tenía leyes de control de alquileres. Los inquilinos protestaron en el ayuntamiento, marcharon, llevaban carteles de piquetes. Las noticias de televisión salieron a la luz para filmar y dar publicidad a las quejas de los inquilinos. El ayuntamiento votó en control de alquileres. Las manifestaciones pacíficas provocaron cambios sociales y algunos de los miembros de esta iglesia salieron en las noticias de la televisión. As we go home today, we need to decide who we follow, God or man. Sometimes the answer is not always clear-cut. Sometimes those against God's law will attempt to appeal to your emotions with arguments such as, I would never send anyone to hell, so surely God wouldn't send anyone to hell. Don't be fooled by their emotionalism. The answer to their logic is, God never sends anyone to hell. Through our use of free will, we decide whether we will follow the path of righteousness or the road to perdition. Mientras nos vamos a casa hoy,
Debemos decidir a quién seguimos, a Dios o al hombre. A veces la respuesta no siempre es clara. Algunas veces aquellos en contra de la ley de Dios intentarán apelar a sus emociones con argumentos tales como yo nunca enviaría a alguien al infierno, así que seguramente Dios no enviaría a nadie al infierno. No se deje engañar por su emotividad. La respuesta a su lógica es que Dios nunca envía a nadie al infierno. Mediante nuestro uso del libre albedrío, decidiremos si seguiremos el camino de la rectitud o el camino hacia la perdición. We live in a world that believes that each of us should do our own thing, regardless of whom we hurt. We are told that if it feels good, we should do it. I'm told that using drugs and alcohol to excess feels good, so I should do it. I'm told that having an open marriage feels good, so I should do it. I'm told that if I want a big screen TV, but I cannot afford to buy one, it's okay to break into someone's house and steal it. It will make me feel good. I don't have to study for a school exam. I'm told I can cheat on a test. I'm told it is okay to steal from my employer because, after all, my employer is rich and is exploiting the workers. Vivimos en el mundo que cree que cada uno de nosotros debe hacer lo que quiera sin importar a quién lastimemos. Nos dicen que si hacemos algo que nos hace sentir bien, debemos hacerlo. Me dijeron que el usar drogas y alcohol en exceso, uno se sentiría bien, así que debería hacerlo. Me dijeron que tener un matrimonio abierto está bien, así que debería hacerlo. Me dijeron que si quiero un televisor de pantalla grande, pero no puedo comprar uno, está bien parar en la casa de alguien y robarlo. Eso me hará sentir bien. No tengo que estudiar para un examen de la escuela. Me dijeron que puedo hacer trampa en una prueba. Me dicen que está bien robarle a mi empleador porque mi empleador es rico y está explotando a los trabajadores. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. If you'd stand and join me in the profession of faith. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Cristo, Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pero en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, pero la resurrección de los muertos, vida del mundo futuro. Amén. Amen. Ante Dios nuestro Padre, recordemos a nuestra patria y a nuestros hermanos dominicanos y demos gracias por ellos. La respuesta es: escucha a tu pueblo, Señor.
Para que en cualquier parte de la tierra la iglesia pueda hablar claro y sin miedo a favor de la paz, de los derechos y de la dignidad de la persona humana, y roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor, para que la justicia, el amor y la libertad responsable sean la base del orden social, tanto en el mundo como en nuestro país, y así todos los pueblos vivan en paz y seguridad. Roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor, para que toda la humanidad comparta equitativamente los bienes materiales y espirituales del mundo, y para que el Estado y las organizaciones civiles ayuden y protejan a los débiles y a las víctimas de las calamidades naturales. Roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor, para que todos los ciudadanos tengan un fuerte sentido de responsabilidad cívica y participen activamente para lograr el común bienestar de todos. Roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor, para que la iglesia en nuestro país dé testimonio del reino de Dios a todos los países vecinos, para que nuestro país juegue un papel de honor en la familia de las naciones y coopere eficazmente a la paz y unidad del mundo. Roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor. Oh Dios, tú amas a los hombres y te preocupas por ellos. Haznos participar de tu cuidado y amor por medio de tu Hijo, que se hizo uno de nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira a tantas víctimas de la guerra y la violencia, de huracanes y incendios, y ten compasión de ellas. Da la paz a todas las naciones. Ten en cuenta la fe de tu iglesia y da a tu pueblo el don de la paz y de la unidad de tu reino, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Paz contigo. Paz contigo, Roberto. You're the one I saw on television on the news. La paz contigo. La paz contigo. La paz contigo. Peace be Paz with you. del Señor. Peace be with you. La paz del Señor. Con vosotros. La paz Esté con vosotros. La paz Esté con vosotros. que con Vosotros siempre, siempre esté la paz. pedimos paz Para el mundo. Cantamos paz para el mundo. que Que nuestra nuestra vida vida sea sea gratuita. Dios te saluda. Saludo, La paz paz sea sea contigo. Rindan al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y entren en sus atrios. Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, el transporte.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Amén. Te presentamos este pan y este vino como signos por los que tu Hijo Jesucristo vive de nuevo su entrega a nosotros. Que ellos se conviertan también en signos de nuestra responsabilidad hacia otros, para que con tu Hijo estemos dispuestos a partir el pan de nosotros mismos y a entregarnos a nuestros hermanos como una copa refrescante que pasa de mano en mano. Concédenoslo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con Cristo ofrecemos al Padre el sacrificio que salvó al mundo. De Cristo hemos recibido la misión de continuar su trabajo y de llevar su buena nueva de salvación hasta los confines del mundo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantamos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, por siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra. Hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Te pedimos humildemente, Padre Clementísimo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, aceptas y bendigas esta ofrenda santa y para que te presentamos, te la ofrecemos ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que la concedas la paz, la protejas, la congregas en la unidad y la gobiernas en el mundo entero, por tu siervo el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mirsa y por todos aquellos que velan fielmente por la fe católica recibida de los apóstoles. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Estanislao Ledesma, René Vizcaíno, Teresa Cuevas, Toribio Romero, Victoria Romero, José Padilla, Juan Pablo Cortillo, Trinidad Santos, Xiomara Santos, Guadalupe López, Javier Cervantes, Marta Cervantes, Guadalupe Cerue, y por las víctimas y de los incendios y huracanes. de todos los aquí reunidos,
cuya fe y entrega bien conoces, por aquellos y por todos los suyos, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza por su bienestar temporal y por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Elevan a ti sus ruegos, eterno Dios, vivo y verdadero. En comunión con toda la Iglesia, recordamos y veneramos ante todo a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, y su esposo San José, a los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andreas, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadio, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Paul, Cosme y Damián, y a todos los santos, por sus méritos e intercesión, protégenos siempre con tu auxilio. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Concédenos la paz en nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre sus elegidos. Te rogamos, Dios nuestro, que aceptes y bendigas esta ofrenda. Hazla tuya y llenala de tu espíritu, para que se nos convierta en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar el memorial de la pasión santísima de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su admirable resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos dones que nos has dado, el sacrificio puro, santo y perfecto, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira, Señor, con ojos de bondad esta ofrenda, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santa, hostia inmaculada. Te rogamos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia
hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos llenos de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos e hijas, Gerardo Romero, Sara Paredes, Juan Ruiz, Rosa Ruiz, Gregorio Ruiz, Oscar Pérez, Marvin San Pedro, Víctor Manuel López, Roberto Martínez, José Luis López, Lucía López, y por los muertos en los incendios y huracanes y el terremoto. que marcados en el bautismo con el sello de la fe, se han ido a ti antes que nosotros y duerman y ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles la paz, la luz y la felicidad. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, concédenos tener parte en tu herencia, con los santos apóstoles y mártires, Juan Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Agueda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y con todos los santos, admítenos en su campaña, no en razón de sus méritos, sino de tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, les das vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la oración de Jesús, oremos a su Padre y a nuestro Padre del cielo, para que todos busquemos su voluntad y su reino. De cada día nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que dio a Dios lo que a Dios pertenece y que nos salvó por su muerte y resurrección. Por medio de Él podemos vivir nuestra fe, trabajar con amor y manifestar constantemente nuestra esperanza. Señor, no soy digno de que entres. Todos son invitados a la mesa del Señor a recibir la comunión. Has venido a la orilla, Cuerpo de Cristo. has buscado La sangre Cuerpo de de Cristo. Cristo. La sangre de Cristo. Sangre Cuerpo de de Cristo. Cristo. María, la sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cuerpo de Cristo. Cristo. La sangre Cuerpo de de Cristo. Cristo. La sangre Cuerpo de de Cristo. Cristo. La Cuerpo sangre de de Cristo. Cuerpo La de sangre de Cristo. Cristo. La Cuerpo sangre de de Cristo. Cristo. Eduardo, la sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Delia, la sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Juan, la sangre de Cristo. en mi barca, no hay oro ni espada. Roberto, cuerpo de Cristo. Roberto, la sangre de Cristo. Y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti.
Oremos. Señor, Dios nuestro, tú estás a punto de enviarnos ahora a nosotros, tu pueblo, reunido aquí en torno a tu Hijo, a la ciudad humana, para unir fuerzas con todos y así construir la ciudad de Dios. Haznos sensibles a las necesidades de los otros y ayúdanos a dar a todos iguales oportunidades en la vida, a construir comunidades de amistad y amor y a caldear la tierra con un toque de tu gentileza y bondad. Hazte presente en nuestro mundo humano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Anuncios. Anuncios. Pues estamos preparando ya el Oh. altar para los muertitos, por favor. Queremos la colaboración de todos. Traigan sus fotos, sus intenciones, sus ideas, todas son bienvenidas. Y recuerden que va a ser, a ponerlo un domingo antes del día, prácticamente va a ser el siguiente domingo. Por favor. También vamos a ponernos de acuerdo para lo de la posada, hacer que sea una, porque el 24 entendemos que todos salen a visitar a sus familiares, esperando que sea el segundo día de posada. Ideas, sugerencias son bienvenidas. Esta participación y la celebración de todas hacia Dios. Y sigan invitando a sus amigos y amistades. Pasen la buena nueva que hay con Dios. Good morning, children. I think there's ice cream this morning after lunch. And remember, next Sunday, costumes. And most important, Deacon Jacinto is going to preach next Sunday. So anyway. Hermanos, en esta Eucaristía hemos dado alabanza y acción de gracias a Dios, no solo como pueblo suyo, sino en nombre de toda la humanidad, ya que Cristo murió y resucitó de entre los muertos para todos. Nuestro mundo no es todavía mundo de Dios. Las realidades terrenas están todavía mezcladas con injusticia, desigualdad, temor. Dios nos envía ahora para transformar esta tierra en mundo de Dios. Que Dios nos dé el valor de llevar a cabo esta misión. Para ello, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz a servir. See, Señor, podemos ir en paz a servir. you children want to beat us down to the dining room? Go for it. Well, I screwed the pooch on that one. Pardon? I didn't do very good on my Spanish. You didn't do very good on the Spanish? Oops. Yeah. Oh, here's another safety pin.